Bienvenidos alumnos y alumnas a esta nueva edición Big Laurel, segunda parte del tema que iniciamos en la anterior sesión acerca de la herencia y la genética, en la que vamos a tocar los conceptos de homocigosis y heterocigosis, concepto de genotipo y fenotipo, y donde vamos a dar forma genética a las tres leyes de Mendel. Vamos a comenzar en primera instancia definiendo un poco los conceptos de homocigótico y heterocigótico. Decimos que un individuo es homocigoto para un determinado gen cuando ese individuo presenta el mismo tipo de alelo en sus dos cromosomas homólogos, bien sea el alelo dominante, el individuo por tanto ha heredado el alelo dominante del padre y el dominante de la madre, o bien cuando ese individuo ha heredado, en este caso, el alelo recesivo del padre y el recesivo de la madre. Por tanto, un individuo homocigoto o bien tiene los dos alelos dominantes o bien tiene sus dos alelos recesivos. Los individuos homocigotos son los individuos puros de los que hablaba Mendel. Por su parte, el individuo heterocigoto es aquel individuo cuyo gen va a heredar, por un lado, el alelo dominante de un progenitor y el recesivo del otro. Aquí hay varios ejemplos en los que podemos comprobar cómo ese individuo decimos que es heterocigoto para un gen, cuando el individuo lo que presenta es el dominante de uno y el recesivo del otro. Esto es lo que también llamaríamos un individuo híbrido. Son conceptos análogos. ¿Qué entendemos por genotipo? Bueno, genotipo sería todo el conjunto de genes que posee un individuo, la mitad del padre, la mitad de la madre. Hoy en día consideramos que la especie humana tiene en torno a los 30.000 genes. Lo que es curioso es que de nuestros 30 billones aproximadamente de células, todas ellas tienen los mismos tipos de genes. ¿Cómo es posible entonces que podamos tener tejidos tan diferentes, con células tan distintas? Suponemos que en cada tejido las células especializadas lo que hacen es, por así decirlo, activar cierto tipo de genes y desactivar otros tantos genes. El fenotipo no sería más que la manifestación externa a partir de un genotipo. Serían todas aquellas cualidades observables que podemos nosotros observar, tanto en el aspecto anatómico, fisiológico, de comportamiento, etc. No obstante, es verdad que cuando hablamos del fenotipo, en él influye desde luego el genotipo, pero también un poco el ambiente externo. A partir de aquí vamos a comenzar a ver las tres leyes de Mendel, pero desde la perspectiva genética que hoy día conocemos. La primera ley de Mendel recibe el nombre de principio de la uniformidad. ¿Qué fue lo que hizo realmente Mendel en su primer grupo de experimentos? Ponemos aquí la primera generación filial. Mendel sabemos que cruzó individuos amarillos puros, ¿verdad?, con individuos verdes puros. Bien, hoy día sabemos que los individuos amarillos genéticamente eran individuos homocigotos dominantes y que los verdes, por el contrario, eran homocigotos recesivos. Bien, a partir de aquí vamos a ver qué tipo de gametos puede dar lugar cada individuo. Los amarillos solamente podrán dar lugar a un tipo de gameto que lleve ese alelo dominante. Por su parte, los verdes solamente podrán dar lugar a un tipo de gameto que lleve ese alelo recesivo. A partir de aquí, lo que hacemos es estudiar la fecundación en cuanto a los gametos, qué posibilidades hay, y en función de ella ir viendo ya, esta es la generación, me he dado cuenta, parenteral, y aquí veríamos la primera generación filial. En efecto, al cruzar ambos gametos vemos que la única combinación posible es esta, y por tanto se cumple que en toda la primera generación filial todos los individuos de la F1 van a ser individuos amarillos y además homogéneos. Por tanto, cuando cruzamos dos individuos puros, amarillo o verde, homocigoto dominante, homocigoto recesivo,
toda la F1 será efectivamente heterocigota o híbrida, por tanto, desde ese punto de vista, uniforme. ¿Qué fue lo que hizo el Mendel en su segunda ley de Mendel? La segunda ley de Mendel la enunciamos con el principio de la segregación. Mendel aquí lo que hizo fue simplemente coger los individuos, en este caso en la F1, híbridos que obtuvo en la anterior generación, que eran amarillos, pero hoy sabemos que eran no ya puros, sino heterocigotos. Y lo que hizo fue cruzarlos consigo mismo. Vamos a ver exactamente lo mismo. Primero, gametos. Este individuo heterocigoto ahora vemos que puede dar lugar a que la mitad de los gametos lleven el alelo dominante y la otra mitad de los gametos lleven el alelo recesivo, meiosis. Este individuo igual, la mitad de sus gametos llevarán el alelo dominante, mientras que la otra mitad llevará el alelo recesivo. Ahora ya, si nos damos cuenta y estudiamos las posibles combinaciones en la F2, veremos que el gameto dominante de uno podrá combinarse con el dominante del otro, primera posibilidad, o bien que el gameto dominante de uno pueda combinarse con el recesivo del otro. La segunda grupo de combinaciones será que el gameto recesivo de uno se combine con el dominante. Siempre comenzamos con el alelo dominante y luego el recesivo. Y finalmente la última posibilidad es que el gameto portador del alelo recesivo de uno se combine con el gameto portador del alelo recesivo del otro. De esta forma obtenemos todas las combinaciones posibles. En efecto, desde el punto de vista fenotípico, vemos que las 3/4 partes de los individuos son amarillos, que fue lo que predijo y con gran exactitud, mientras que 1/4 parte va a ser verde. También podríamos establecer una proporción, en este caso genotípica, y es que de los amarillos, si nos damos cuenta, 1/3 parte es homocigota, pues vamos por aquí, mientras que en el caso del resto de los individuos amarillos podemos comprobar cómo las 2/3 partes sí que van a ser heterocigotas. ¿De acuerdo? Por supuesto, en el caso de los individuos verdes vemos cómo el 100% van a ser lógicamente homocigotas. ¿Vale? Podemos de esta forma enunciar el principio de la segregación diciendo que al cruzar los híbridos de la primera generación filial, aquí tenemos un híbrido y el otro híbrido, los alelos se separan y se distribuyen en los gametos. Efectivamente, aquí vemos cómo en los gametos todos los alelos se van separando y luego se combinan de todas las maneras posibles. Por eso los individuos verdes vuelven a aparecer en esta segunda generación. Finalmente, vamos a enunciar la tercera ley, que sería la ley del principio de la segregación independiente. En este caso, lo que hizo Mendel fue dar un paso más. Se atrevió a ver cómo se heredaban los caracteres, los factores, pero en este caso estudiando dos caracteres a la vez. Para ello lo que hizo fue partir, en este caso, como vemos aquí, de una generación parenteral, ¿vale? Una generación parenteral de individuos completamente amarillos, al ser pura eran individuos homocigotos dominantes, y además que fueran lisos por completo. Y los cruzó en efecto con individuos que fueran en este caso verdes y además rugosos, puros. Como siempre, posible gameto. Aquí los gametos son muy sencillos. En los gametos lo que hacemos es combinar. Un gameto tendría el alelo dominante de uno y el dominante del otro. No hay más posibilidades. Posibles gametos de estos individuos, lo mismo, el recesivo de uno con el recesivo del otro. A partir de aquí, si yo combino estos dos gametos, no hay más posibilidades. Ahora uno, los alelos de un gen en primer lugar, dominante y recesivo, y luego uno, los alelos del segundo gen, dominante y recesivo. Esta es la F1 que obtendría Mendel. Todos los individuos serían amarillos y lisos. Se cumple la primera ley. Y ahora lo que hizo Mendel fue llevar a cabo la autofecundación. Cogió la F1 y la cruzó entre sí. Vamos a ver qué obtendríamos de esta autofecundación de la F1. Para ello, en efecto, Mendel cogió los individuos
que hemos obtenido aquí, amarillos y lisos. Ahora vemos que son completamente híbridos y los cruzó consigo mismo, amarillos y lisos híbridos por completo, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué obtendríamos? Vamos a comenzar viendo en primer lugar los gametos. Aquí se establecerían hasta 4 gametos. El alelo, en un gameto estaría el alelo dominante de uno con el dominante del otro. Segundo posible gameto, el dominante de uno con el recesivo del otro. Tercer tipo de gameto, recesivo dominante. Y cuarto tipo de gameto, los dos recesivos. Por supuesto, este individuo obtendría exactamente los mismos tipos de gametos. Primero obtendríamos el dominante-dominante, en segundo lugar el dominante-recesivo, en tercer lugar recesivo-dominante y en cuarto lugar los dos recesivos. Ahora haríamos exactamente lo mismo. ¿Qué tipos posibles de combinaciones? Y empezaríamos, pues, un primer gameto con los dos dominantes con el primer gameto dos dominantes. A continuación, este gameto podría combinarse con este otro. A continuación, este gameto podría combinarse con este otro. Y así sucesivamente. Sería algo muy farragoso el hacerlo de esta manera. Lo que hacemos es emplear el llamado cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett lo que hacemos, que es muy sencillo, es hacer una cuadrícula con un poco de paciencia y bien hecha, en la que vamos colocando en efecto toda la secuencia de los diferentes tipos de gametos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. En este cuadro de Punnett, por tanto, estableceríamos aquí los 4 posibles tipos de combinaciones y vamos colocando los gametos. Aquí tendríamos de esta forma dominante, 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 recesivo, recesivo, dominante, recesivo y recesivo. Y aquí los colocamos exactamente igual. Pondríamos por un lado, aquí he dejado muy poquito espacio, pero bueno, dominante, 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 recesivo, recesivo. Vamos a hacer una cosa y es que borramos por aquí, eso es, y así ya un poco tenemos espacio para hacerlo por completo. Así más o menos. Luego tendríamos dominante y el recesivo, recesivo. ¿De acuerdo? Bien, en ese cuadro de Punnett, con mucha paciencia, ahora vamos rellenando, ¿vale? Tendríamos dominante, dominante, tendríamos los dominantes y ahora ya sería un poco más híbrido. Siempre procuramos colocar primero los dominantes y a continuación los recesivos, ¿vale? De esta forma los vamos colocando poquito a poco y ahora aquí pondríamos este, siempre repito, colocando primero los dominantes y luego los recesivos. Ahora tendríamos este otro con los dominantes, este otro, así recesivo, ahora recesivos y dominantes y por último, a ver si no me he equivocado, y por último tendríamos esta combinación, ¿vale? Ahora aquí estarían los recesivos, aquí estarían ahora este otro y este otro que serían todos recesivos. Finalmente, estas serían las proporciones genotípicas, 16 combinaciones posibles. Ahora lo que haríamos sería debajo establecer las posibles combinaciones fenotípicas. Por ejemplo, estos individuos serían amarillos y lisos. Estos individuos serían amarillos y lisos. Estos individuos serían amarillos y lisos. Y estos individuos serían amarillos y lisos. En la segunda fila tendríamos también amarillos lisos. Aquí ya comenzarían a ver los amarillos verdes, rugosos, perdón. Aquí tendríamos los amarillos lisos rugosos. Aquí estarían los amarillos igualmente lisos. Aquí estarían los amarillos igualmente rugosos, ¿vale? Por aquí aparecerían los individuos amarillo liso, aquí también habría amarillo liso, aquí estarían ya los verdes y lisos, aquí estarían los verdes con liso, aquí estarían los amarillos lisos, aquí estarían los amarillos rugosos, aquí estarían los verdes lisos y finalmente los verdes rugosos.
si no me he equivocado, teóricamente, ¿cuáles serían finalmente las posibles combinaciones que obtendríamos? Pues fijaros que coincidirían con las que efectivamente Mendel estableció de una manera tan sorprendentemente exacta. Y es que en total habría 9/16 de individuos amarillos y lisos. Podemos contarlo, ¿verdad? Habría amarillo liso 1, 2, 3, 4, 5, amarillo liso 6, 7, 8 y 9. A continuación tendríamos, por otra parte, 3, vamos a hacerlo en este caso con el negro para continuar, tendríamos 3/16 de individuos que serían amarillos, pero ahora en lugar de lisos, rugosos. En efecto, si miramos un poquito, amarillo rugoso habría 1, amarillo rugoso 2 y amarillo rugoso 3. A continuación tendríamos los otros 3/16 de individuos, ahora serían verdes, pero lisos. Podríamos aquí establecer los verdes y lisos, que serían en este caso verdes lisos serían 1, 2 y 3. Y por último habría solamente un 16avo de individuo que tendría todo homocigoto recesivo, verde y rugoso, que en efecto esos individuos serían los últimos que hemos tenido aquí. Terminamos comentando que en efecto el principio de la segregación independiente termina con este enunciado, según el cual los distintos caracteres, en este caso color y textura, vemos cómo se heredan independientemente en los gametos y se combinan al azar en la descendencia. Alumnos, hasta aquí este episodio. Adiós.